Ya era tarde cuando finalmente me di cuenta de esto. Quizás donde estás sea temprano por la mañana, o tal vez estés viendo esto en silencio por la noche, cuando la casa está en silencio. Pero donde quiera que estés, quiero que imagines algo conmigo. ¿Y si los animales que amamos nunca desaparecen del todo? ¿Y si la muerte, para ellos, no es el final que siempre hemos asumido? No puedo probar lo que experimenté. No puedo mostrarte datos científicos ni resultados de laboratorio. Solo tengo un recuerdo, uno que todavía se siente tan vívido hoy como la noche en que sucedió. Y comenzó una noche en la que casi no regreso. Haz una pausa. Antes de esa experiencia, no era de los que creían en cosas espirituales, en absoluto. En ese momento trabajaba como ayudante del sheriff en las montañas rocosas. Mi mundo se basaba en pruebas, procedimientos y respuestas claras. Si algo no se podía medir o documentar, normalmente no se mencionaba en la conversación. A veces la gente preguntaba a los agentes sobre historias extrañas, fantasmas, intuición, momentos inexplicables en la naturaleza. La mayoría sonreíamos educadamente y seguíamos adelante. Después de todo, nuestro trabajo consistía en lidiar con peligros reales, personas reales, consecuencias reales. Pero a veces la vida nos plantea silenciosamente preguntas que no esperábamos hacer. Y para mí, esa pregunta llevó en una noche de verano que al principio parecía perfectamente normal. Recibimos una llamada sobre el vuelco de un vehículo que involucraba a un sospechoso buscado. El hombre estaba armado, según el informe, y había huido del lugar del accidente antes de que llegaran los agentes. Eso significaba que la situación podía volverse peligrosa rápidamente. El lugar era remoto, un bosque de pinos, campos abiertos, muy poca luz. El tipo de lugar donde el sonido viaja de forma extraña en la oscuridad. Oyes una rama romperse en algún lugar y de repente tus sentidos se agudizan. Cuando llegamos, varios agentes se desplegaron para registrar el bosque circundante. Mi tarea era más sencilla. Me quedé cerca del lugar del accidente, vigilando el perímetro por si el sospechoso intentaba dar la vuelta. La noche estaba inusualmente tranquila, sin tráfico, sin motores a lo lejos, solo el viento moviéndose entre los árboles. Y entonces ocurrió algo que, en ese momento, pareció insignificante, pero mirando atrás ahora, puede que haya sido el primer indicio de que el mundo era más misterioso de lo que creía. Una pequeña manada de ciervos entró lentamente en el campo abierto frente a mi patrulla. No era inusual. Los ciervos solían moverse por la zona de noche. Lo que me llamó la atención fue su comportamiento. No corrieron. No parecieron asustarse por la presencia de un coche patrulla ni por las luces intermitentes. En cambio, uno de ellos se detuvo y me miró directamente.
¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que un animal te está estudiando? No solo notándote, sino observándote. Esa fue la sensación que tuve en ese momento. El ciervo se quedó quieto varios segundos. Luego giró lentamente la cabeza y miró fijamente una pila de troncos al borde del campo. Y de repente, un pensamiento apareció en mi mente. No era exactamente una voz, más bien una sugerencia silenciosa. Allí. Recuerdo agarrar el volante y sentir una repentina tensión en el pecho, porque el pensamiento no me había parecido propio. Tal vez fue solo intuición, tal vez fue coincidencia, o tal vez mi cerebro simplemente conectaba pistas más rápido de lo que creía. Pero el ciervo seguía mirando esos troncos, y algo dentro de mí me susurró que debía prestar atención. Así que bajé del coche patrulla. El aire se sentía más fresco que antes. Mis botas se clavaron suavemente en la hierba mientras caminaba hacia la pila de troncos. Saqué mi arma, más por entrenamiento que por miedo. Entonces grité en la oscuridad: «Oficina del sheriff, muéstrenme las manos». Por un momento, nada se movió. El campo permaneció en silencio. Y de repente, dos manos aparecieron detrás de los troncos. El sospechoso había estado escondido allí todo el tiempo, exactamente donde el ciervo había estado mirando. El arresto en sí fue rutinario, pero la pregunta que siguió me quedó en la cabeza mucho después de terminar el papeleo, porque varios oficiales preguntaron lo mismo. ¿Cómo supo que estaba allí? No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que un ciervo me había señalado el camino? En ese momento lo descarté como una coincidencia, pero mirando hacia atrás ahora, ese momento pudo haber sido el comienzo de algo que aún no entendía, algo que solo se aclararía años después de la noche en que casi muero, y después de experimentar algo que todavía me cuesta explicar. Porque lo que sucedió durante esa experiencia cercana a la muerte me enseñó algo sobre los animales que nunca antes había considerado. Y, curiosamente, empezó en un lugar que no parecía de este mundo en absoluto. El incidente del ciervo me quedó grabado en la memoria durante años, no como una historia dramática, más bien como un rompecabezas silencioso que nunca resolví. De vez en cuando recordaba la mirada del animal, la extraña certeza que sentía al caminar hacia esos troncos, y ese pensamiento que no me parecía del todo propio. Pero la vida transcurre rápido cuando trabajas en las fuerzas del orden. Llegan nuevas llamadas, nuevos casos, nuevas responsabilidades. Finalmente, esa noche se desvaneció. Hasta que un día todo cambió, y ocurrió durante una llamada que, al principio, no parecía muy diferente de las cientos a las que ya había respondido. Era última hora de la tarde, cielo despejado, nada inusual en el turno. Entonces llegó una llamada de un operador que involucraba a un sospechoso armado. Situaciones como esa siempre conllevan tensión, pero los agentes están entrenados para manejarlas metódicamente. Procedimiento, comunicación, posicionamiento. Te concentras en lo que puedes controlar.
Pero a veces los acontecimientos se desarrollan de maneras para las que ningún entrenamiento puede prepararte completamente. El enfrentamiento ocurrió rápidamente, demasiado rápido. Hubo un momento, apenas una fracción de tiempo, en el que todo pareció ralentizarse. Un sonido, un impacto repentino y luego oscuridad. No recuerdo el momento exacto en que mi cuerpo se desplomó. Lo que recuerdo, en cambio, es una extraña quietud. Sentí como despertar en silencio. No un silencio aterrador, solo quietud. Al principio, pensé que simplemente había perdido el conocimiento, pero luego me di cuenta de algo extraño. Era consciente de todo lo que me rodeaba y, sin embargo, no sentía mi cuerpo. Es difícil describir esta parte con claridad. No sé cómo explicarlo, excepto decir que sentí como si mi conciencia se hubiera separado del mundo físico. No de forma dramática, más bien como salir suavemente de una habitación. No había dolor, no había confusión, solo una calma y claridad que me resultaba casi desconocida. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que de repente todo se vuelve muy silencioso en tu mente? Esa era la sensación, solo que más profunda. Me di cuenta de la luz. No era tan brillante como la luz del sol, más suave, casi como un resplandor cálido que parecía estar en todas partes a la vez. Y en ese espacio tranquilo noté algo que me hizo detenerme. Movimiento, formas. Al principio no pude distinguir qué eran. Se movían con una especie de naturalidad, como los seres vivos cuando se sienten completamente seguros. Luego, gradualmente, las formas se hicieron más claras. Animales, perros, gatos, pájaros, incluso animales que no reconocí al instante. Se movían libremente por ese paisaje apacible que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Recuerdo haber pensado algo muy simple. Eso no tiene sentido. Porque mi mente inmediatamente buscó una explicación lógica. Quizás era un sueño o algún tipo de recuerdo que afloraba de la infancia. El cerebro puede hacer cosas extrañas bajo estrés, pero la sensación era diferente a la de un sueño. Los sueños a menudo se sienten fragmentados, inestables. Esto se sentía organizado, tranquilo, como un lugar donde todo pertenecía exactamente a su lugar. Un perro se me acercó, de tamaño mediano, pelaje claro. Su cola se movía lentamente al acercarse, y en ese momento experimenté algo que todavía me cuesta explicar. No hubo palabras, pero de alguna manera comprendí lo que sentía el animal. Satisfacción, reconocimiento, familiaridad. Fue casi como encontrarme con un viejo amigo cuyo nombre no recuerdo bien, pero cuya presencia me reconforta. Y sin embargo, nunca había visto a este perro antes, o al menos no creía haberlo visto. Entonces sucedió algo inusual.
Empezaron a aparecer imágenes en mi mente, no imágenes aleatorias, imágenes específicas. Una mujer sentada en un sofá, una pelota de tenis rodando por el suelo de la cocina, un niño riendo mientras corría por un patio trasero. Recuerdos, pero no mis recuerdos. Y poco a poco comencé a comprender algo que me inquietó de la manera más suave posible. Estos animales no estaban perdidos, no vagaban, no estaban confundidos, parecían conscientes, en paz, casi como si simplemente estuvieran esperando algo, o quizás a alguien. Recuerdo que me preguntaba si mi mente estaba creando todo esto. Tal vez era simplemente la forma en que el cerebro procesa el trauma, un torrente de imágenes reconfortantes antes de que recuperara la conciencia. Esa explicación tendría sentido. Encajaría en el mundo lógico en el que siempre había creído. Pero entonces sucedió algo que desafió esa idea, porque entre esos animales noté uno que me resultó extrañamente familiar, y cuando me miró, sentí una repentina oleada de reconocimiento que me provocó un escalofrío, una sensación que más tarde conectaría con algo de mi pasado, algo en lo que no había pensado en muchos años. Y fue en ese momento que empecé a preguntarme si lo que veía podría ser más que un simple sueño, porque el animal que caminaba hacia mí se parecía exactamente a un perro que había amado de niño, un perro que había muerto hacía más de 20 años. Cuando vi a ese perro caminando hacia mí, algo se encogió en mi pecho. Es extraño cómo funciona la memoria. Puedes pasar años, incluso décadas, sin pensar en alguien o en algo, y de repente un pequeño detalle lo trae todo de vuelta. El perro parecía mayor que los demás, no físicamente mayor, pero me resultaba familiar. Su pelaje era del mismo marrón oscuro que recordaba, una pequeña mancha blanca en el pecho, y su forma de caminar, ligeramente inclinado hacia un lado, era exactamente igual que cuando estaba vivo. Por un momento me quedé allí parado, sin saber qué estaba viendo, porque mi mente inmediatamente intentó corregir el momento. Esto no puede ser real. Ese perro había muerto cuando yo era niño, más de 20 años antes. Se llamaba Rusty. Había sido mi compañero constante durante mi infancia. De esos perros que te siguen a todas partes, de esos que esperan en la puerta después de la escuela, de esos que de alguna manera entienden cuando estás triste antes de que nadie más lo note. Rusty había estado ahí durante la mayor parte de mi infancia, hasta el día en que dejó de estarlo. Y como mucha gente hace, finalmente guardé ese recuerdo en un rincón tranquilo del pasado. Pero ahora estaba de pie frente a mí otra vez. Su cola se movía lentamente, su mirada serena. El momento parecía casi surrealista, nada impactante, nada abrumador, solo
una profunda paz. Rusty se acercó hasta estar a solo unos metros de distancia, y de nuevo no hubo palabras, pero una sensación inconfundible se extendió entre nosotros: reconocimiento, conexión, el mismo vínculo tranquilo que compartimos cuando era joven. ¿Alguna vez has mirado a una mascota y has sentido que te entiende sin necesidad de explicaciones? Multiplica esa sensación por 100. Es la mejor manera de describirla. No oí una voz, pero algo parecido a la comprensión llenó mi mente. No frases, más bien emociones convertidas en significado. Sentí que Rusty me estaba mostrando algo. Los recuerdos volvieron a aparecer. Un patio trasero, una pelota de tenis desgastada, una tarde de verano cuando tenía unos 10 años. Y de repente me di cuenta de algo que me sorprendió. Esos recuerdos también le importaban. No solo a mí, a él. Esa idea nunca se me había pasado por la cabeza. La mayoría de nosotros asumimos que los animales viven completamente en el presente. Pero en ese momento sentí como si la conexión que compartimos hace tantos años nunca hubiera desaparecido. Simplemente había cambiado de forma. Rusty se sentó tranquilamente frente a mí, su mirada firme, y otra sensación se transmitió con claridad: tranquilidad, casi como un mensaje amable. Todo está bien. Ojalá pudiera explicar cómo llevó ese mensaje, pero no fue hablado. Simplemente fue sabido. A nuestro alrededor, los demás animales seguían moviéndose pacíficamente por ese extraño paisaje. Ninguno parecía angustiado, ninguno parecía perdido. En todo caso, la atmósfera se sentía tranquila, de una manera difícil de comparar con la vida aquí, sin urgencia, sin miedo, solo presencia. En algún momento me di cuenta de que algo estaba cambiando. La luz a mi alrededor pareció cambiar, como una señal silenciosa de que el momento terminaba. Rusty se levantó de nuevo, me miró por última vez, y de nuevo ese mismo entendimiento silencioso se transmitió entre nosotros. No fue una despedida, solo un reconocimiento. Entonces todo se desvaneció. Lo siguiente que recuerdo fue un sonido, voces, movimiento, gente gritando instrucciones. Sentía el cuerpo pesado, como si despertara de un sueño profundo. Los paramédicos trabajaban a mi alrededor, luces arriba, equipo en movimiento. Uno de ellos dijo algo sobre el regreso del pulso. En ese momento me di cuenta de que había vuelto, de vuelta al mundo físico. Durante mucho tiempo después, luché por comprender lo que había sucedido. Una parte de mí intentó explicarlo lógicamente. Quizás el cerebro crea recuerdos reconfortantes cuando está bajo estrés extremo. Esa es una explicación razonable. Quizás todo lo que vi fue simplemente mi mente buscando paz. Pero otra parte de mí, la más tranquila, seguía recordando la sensación de ese lugar, la calma, los animales, el reconocimiento inconfundible cuando Rusty me miró.
y el simple mensaje que pareció intercambiarse entre nosotros: todo está bien. Todavía no puedo demostrar qué significó esa experiencia. No pretendo saber exactamente qué sucede después de la muerte, pero sí sé esto: el vínculo entre humanos y animales es mucho más profundo de lo que solemos comprender. Y si alguna vez has amado a una mascota, si alguna vez te has preguntado dónde podría estar ahora, solo puedo decir cómo me sentí con esa experiencia. Sentí que no estaban perdidos en absoluto. Sentí que estaban en un lugar tranquilo, esperando, aún conectados con quienes los amaban, y quizás aún conscientes de nosotros de maneras que apenas empezamos a imaginar. Pausa silenciosa. Así que los dejo con una simple pregunta: si la conexión entre humanos y animales es más fuerte de lo que creemos, ¿será posible que el amor, incluso entre especies, sea algo que no termina cuando termina la vida?